El asunto es de que, fíjese que de alguna forma pues yo había sentido la necesidad hay temas que no los logramos terminar, entonces a hablar del mismo tema el domingo, el lunes, el martes, para poder aprovechar el tiempo y desarrollar la palabra que el Señor nos da y poder terminarla, porque la mayor parte de las veces no concluimos los temas, los dejamos inconclusos, tal vez no a medias, pero no logramos llegar hasta el punto final porque abarca demasiado. A veces un tema se nos van 4, 5, 6 servicios, usted lo ha visto. Claro, Dios nos habla de diferentes maneras bajo el mismo tema, pero hay otras cosas que el Señor también quiere enseñarnos y para mí es bien complicado aquí el poder enseñar, el poder instruir, el poder predicar, porque siento que el tiempo no nos alcanza, siento que el tiempo se nos va y hay mucho que hablar de parte del Señor. Entonces los discipulados pues a partir de hoy, ¿verdad? Van a ser diferentes en el sentido de la enseñanza, no del servicio, sino del tipo de enseñanza. Fíjese que los lunes nosotros lo tenemos como discipulado. Los hermanos creo que le ponen estudio bíblico, pero en sí es un discipulado general. El día martes es un servicio doctrinal, donde aprovechamos también, bueno, mire, el discipulado al final son enseñanzas doctrinales. El martes ya es una prédica, no es una enseñanza como tal, como el día de hoy, sino es una prédica siempre enfocada a lo doctrinal. Y el domingo pues es un servicio devocional donde siempre el Señor nos habla de doctrina o de algún tema que sea necesario para nuestra vida, nuestra alma, ¿verdad? Entonces los discipulados deberían de caracterizarse por el tipo de enseñanza que, como le vuelvo a repetir, son doctrinas, son bases para vivir el evangelio. Ese es el día lunes, o sea que el día lunes deberíamos de verlo como venir a recibir la base para poder vivir el evangelio que el Señor nos presenta en su palabra. Entonces por eso debemos de tomar las enseñanzas básicas para poder aprender ese caminar. Fíjese que de Ministerios Ebenecer, a donde nosotros pertenecemos, de esa casa de donde alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu, hay módulos de discipulados. Por ejemplo, está el módulo de doctrina básica, ¿verdad? Módulos básicos donde hay como 20 temas que hay que desarrollar. Arrancamos cuando Dios nos dio la oportunidad de abrir después de la pandemia, arrancamos con ese módulo y logramos, recuerdo yo, avanzar como 5 temas nada más, de 20 aproximadamente. Después de ese módulo de doctrina básica, viene el segundo módulo, que ya son otro tipo de enseñanzas siempre doctrinales, como por ejemplo, ahí viene el velo y los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo, y es una serie de temas que va a llevar un tiempo también. Terminando ese módulo 2 viene el módulo 3, que ya es otro tipo de enseñanza doctrinal que pues se le ha llamado doctrina avanzada. Luego viene el módulo 4, que también es doctrina avanzada. Luego viene el módulo 5, que son temas escatológicos, y de esos son como 20 temas también. Entonces cada módulo tiene entre 20 y 25 temas, y son 5 o 6 módulos aproximadamente. Estamos hablando como de 120 temas doctrinales que tenemos que aprender, conocer y manejar, vivirlos. Entonces los días lunes de eso se trata. Entonces yo lo felicito, felicite al que está a su lado, porque mire, le interesa lo discipulado. O sea, ¿cuánta gente no le interesa el discipulado, hermano? Y fíjese, pues no ese es el tema, todavía no hemos entrado, pero yo me quiero tomar estos minutos porque cuán importante es el discipulado. Fíjese que cuando vamos a la Biblia y vemos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que Él hizo en el arranque de su ministerio, ¿verdad? Como a los 30 años de edad aproximadamente de él, empieza a escoger a 12 personas. Fueron 12 los que él eligió, y cuando los eligió, lo primero que él empezó a hacer con ellos fue a discipularlos, fue llevar una tarea de discipulado con ellos. Entonces teórica y práctica, práctica y teórica, y usted lea, préstele atención a los evangelios en el ministerio de nuestro Señor, y se va a dar cuenta que siempre se aislaba con los 12.
O sea, él compartía con la multitud y con la multitud daba una serie de enseñanzas, pero siempre se apartaba con los 12, se iba a comer, dice la Biblia que se apartaban a casas, a lugares aislados de la multitud y se iban a comer, pero no solamente a comer, sino que mientras ellos comían, él los estaba discipulando. O sea, les estaba dando instrucciones básicas que ellos tendrían que retener, recibir en ese momento, porque los estaba preparando. El Señor sabía que eran 3 años y medio lo que él tenía para trabajar y los tenía que dejar listos para cuando él se fuera de esta tierra. Entonces él empezó a discipularlos, a capacitarlos y luego los mandaba a la práctica, y no eran muchos, porque recuérdense que eran 12, era el grupo principal. Después habían 70, me parece, ¿verdad? Porque se habla de 70. Si no estoy mal, también habían 120. Y no sé cuántos eran los que habían en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Eran 120, no eran más. Sí, 120 eran. Bueno, el asunto es que vean los grupos cómo los movía los discipulados: 12, 70, 120. Entonces a cada uno los capacitó de diferente forma. ¿Cómo? Con la palabra, y los mandaba a la práctica, ¿verdad? Entonces trabajó 12, 70 y 120. Ahora, el punto es, hermano, cuán importante era discipular a esas personas en ese momento. De los 12 iban a ser la iglesia, de ahí se iba a generar una serie de situaciones tremendas, sobrenaturales, y que estos hombres tenían que estar preparados para lo que venía. Iba a venir persecución para la iglesia, iba a venir cárcel, iba a venir castigo, iba a venir muerte para ellos. Y por eso el Señor tuvo que discipularlos. Entonces la importancia del discipulado, tal vez el nombre correcto no sería estudio bíblico, sino discipulado. Y el discipulado trae la idea, la imagen, para que usted me capte y que podamos entender qué se hace los días lunes o a qué venimos los días lunes. Es como el entrenamiento militar que se le dan a las personas que se están integrando al ejército. Entonces ese entrenamiento, mire, aquí en Guatemala, por ejemplo, en lo que es el ejército de aquí de nuestra nación, hay una sección, ¿verdad?, que se divide, que son los famosos caibiles. Ahora, este grupo de personas fueron preparados de una forma diferente al resto de soldados. Totalmente diferente. Estos caibiles están preparados, hermanos, para irse a la montaña, para irse al desierto, para el frío, para el calor, para el agua, para lo que sea. Yo un par de veces tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que ya no pertenecían ahí, y lo que hacen en la montaña, o lo que hacían en la montaña, que estaban entrenados hasta para comer culebras, sapo, rana y todo lo que se pusiera en el camino, con tal de no morirse de hambre. De ser un entrenamiento extraordinario, y que estas personas, para sobrevivir, para librarse del enemigo si se quedaban solos en la montaña, cómo salir si se perdían, en fin, una serie de entrenamiento tremendo para que ellos pudieran permanecer. Ahora, el discipulado es lo mismo. El discipulado es un entrenamiento donde se le da al pueblo del Señor las herramientas básicas para que puedan permanecer en el evangelio. Ahora, fíjese que aquellos que fueron discipulados fueron entrenados hasta para morir por causa del evangelio. Fueron entrenados para llegar hasta el final, y por eso cuando leemos, busque, ahí hay mucha literatura hablando de la historia de la iglesia, y busque el libro de los mártires de la iglesia, y se va a dar cuenta que esos discípulos fueron entrenados hasta la muerte. De tal forma que los amenazaron y les dijeron de muchas cosas, que los iban a matar, y ellos no negaron al Señor porque habían sido discipulados. Eso quiere decir que el que no es discipulado fácilmente, hermano, niega al Señor, o fácilmente le es infiel al Señor. Por eso nuevamente lo felicito, porque usted viene a los discipulados y se está capacitando para poder, no defender, ¿verdad?, pero para poder vivir de la forma correcta el evangelio. Hasta que el Señor venga, ¿verdad? Vengan problemas, vengan circunstancias, vengan dificultades. El que es discípulo, ese no se vuelve atrás. Ese fue capacitado para sobrevivir en medio de cualquier circunstancia. Entonces esos son los discipulados. A eso venimos los lunes. Por eso es de que se reduce el tamaño, ¿verdad? Igual que en el servicio de oración se reduce el tamaño o el número de personas. Entonces
En los discipulados tenemos mucho material que hablar. Como son discipulados, son temas de aprendizaje, donde hay que preguntar, aportar, no quedarse con las dudas. Gracias a Dios tenemos ahí ciertos recursos para poder enseñar y que usted pueda aprender y llevar la palabra a la práctica, poder llevar a la práctica lo que el Señor nos enseña. Yo quisiera esta noche compartir con usted un tema que, mire, pues, vamos a irnos en orden después de este tema, que yo creo que nos va a llevar como 3 lunes. Ya me eché 10 minutos aquí solo dándole esas indicaciones. Entonces, posiblemente nos lleve unos 3 lunes, pero lo entresaqué de las doctrinas avanzadas. O sea que me estoy yendo un paso bien adelante con esta enseñanza. La razón es porque ya hace varias semanas tenía en mi corazón el compartirlo. No hallaba la manera, la forma, pero viendo desde que los lunes vamos a dedicar a esto, me voy a saltar este tema y luego regresamos para llevar un orden en cuanto a la enseñanza doctrinal. ¿Le parece? ¿Está conmigo? Bueno, pues, entonces pregunte, anote, aporte lo que usted quiera, pero esta es una escuela de aprendizaje, discipulados. El tema que quiero tratar con ustedes esta noche tiene por nombre así: los receptores. Esto es lo que vamos a estudiar. Quisiera que recuérdese que esto es como una escuela. Cuando uno iba a la escuela, o los que están yendo a la escuela, estaba el maestro, el pizarrón, y sobre todo cuando le enseñaban a uno álgebra, ¿verdad? Había que ni pestañear, porque un más o un menos ahí se perdía uno la fórmula. Entonces había que estar pero al pendiente de todo lo que el maestro decía. Peor si habían de aquellos maestros amargados que, disculpe señor, ¿puede repetir? No repito nada. Tremendo, ¿verdad? Se perdía uno la clase. Entonces, prestemos atención y vayamos entendiendo el tema con algunos versículos. Espero en Dios explicarme bien, y si no, pues pregunte, diga, no entendí esto, pastor, ¿y qué pasa por aquí, por allá, qué sé yo? Los receptores. Bueno, arranquemos con una cita bíblica de base, la leemos, la comprendemos y luego la analizamos más adelante después de comentar algunas otras cosas. Los receptores. Santiago capítulo 1 versos 12 al 15. Voy a leer en la versión Torres Amat y dice de la siguiente manera: ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Qué tremendo cómo lo pone esta versión. Jamás, dice, jamás Dios nos va a dirigir a lo malo. Entonces pregunta, entonces, ¿por qué hacemos cosas malas? Pues Dios no nos dirige a lo malo. Así, Él a ninguno tienta. Verso 13. Sino que cada uno es tentado, atraído y halagado. Mire eso, qué impresionante esta versión por el tipo de palabras que utiliza. Dice, cada uno es tentado. Bueno, primero arranca aquí, ¿verdad? Dice, cada uno es tentado. Luego dice, es atraído y también halagado. ¿Qué entiende usted por halagado? Aquello que exaltan a alguien, ¿verdad? Que le tiran halagos, le tiran piropos, algo así, ¿verdad? Halagan a una persona. Dice acá que cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Muy bien, los siguientes versículos siguen hablando. Después, la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado. Ese pare que está ahí no es de stop, parar, ¿verdad? Sino, perdone la expresión, pero yo sé que eso no es mala palabra. Aquí en Guatemala a veces suena vulgar, pero cuando dice pare, ahí viene del término parir. Pare el pecado, o sea, da luz al pecado, el cual, una vez que sea consumado, engendra la muerte. Mire el verso 15. Por tanto, no os engañéis en esta materia. ¿Qué materia? Lo que acabamos de leer en los versos anteriores. Dice, no nos engañemos nosotros. O sea que cuando Santiago está escribiendo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, él señala algo que pasa en nosotros, una debilidad en nosotros, y es el engaño. El engaño de muchas cosas que realizamos en la práctica a raíz de lo que estamos leyendo acá. No nos engañemos en esta materia, hermanos míos muy
amados. De este tema ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a enfocar al tema que le acabo de mencionar, que es o son los receptores. Ahora, cuando entresacamos de acá de estos versículos las cosas o la acción que se está dando en cada uno de ellos para llegar hasta la muerte, nosotros podemos enumerarlo o hacerlo de esta forma, ¿verdad? Colocarlo en este orden. Santiago empieza a señalar una situación real, práctica, que nos pasa a todos nosotros. Le pasó a Elías, no nos va a pasar a nosotros. De hecho, le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces, cuando Santiago habla de esto, lo ordenamos de esta forma. Bueno, todo arranca con la concupiscencia. Digamos que ese es el motor, esa es la fuente de todo lo que se menciona a continuación. Ahí, ¿verdad? Esa es la raíz, eso es ese es un receptor, digámoslo de esta forma. La concupiscencia. Bueno, la concupiscencia está fuertemente vinculada con la tentación. No hay otra cosa que active la concupiscencia, según Santiago, es la tentación. La tentación, unida a la concupiscencia, da a luz al pecado. Entonces, mire, cuando llegamos a pecar, es que ya pasamos por los primeros dos niveles, ¿verdad? Concupiscencia y tentación. Ya el pecado es el resultado de ello. Y por último, muerte, ¿verdad? Llega la muerte al final. Bueno, de esa forma podemos ordenar lo que el apóstol Santiago nos está mencionando. Mantengamos eso en la mente y sigamos avanzando con el tema de los receptores. Bueno, esto mismo que vemos acá también le sucedió a nuestro Señor. Él sería nuestro modelo para ver cómo venció esta situación, porque mire, el fracaso hoy día del creyente, del Hijo de Dios, está acá. ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué abunda el pecado? ¿Por qué creyentes muertos espiritualmente? ¿Por qué no hay vida espiritual? ¿Por qué no hay vida del Espíritu? ¿Por qué no hay vida del Señor? Pues porque hay pecado. ¿Y por qué hay pecado? Porque el fracaso de las personas está entre la concupiscencia y la tentación. Ahí está el fracaso del ser humano cuando viene al Señor, y es la insistencia de estar cayendo en pecado, porque no se logra tratar lo anterior al pecado. Entonces muchas veces nosotros queremos remediar el pecado, queremos arreglar el pecado, queremos enfrentarnos al pecado y ver de qué forma resistimos al pecado, pero no es ahí, esa no es nuestra batalla está antes. Nuestra batalla tiene que ir a lo interno, donde está la concupiscencia. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces mire lo que le sucedió a nuestro Señor según Hebreos capítulo 4 verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Hay una coma, nos detenemos ahí un momento. Está diciendo el escritor de Hebreos que nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Él se compadece de nosotros, pero se compadece en nuestras flaquezas. Reina Valera 60 dice nuestras debilidades. Hay alguien que nos comprende en nuestras debilidades. Hay alguien que se compadece porque sabe que hay debilidades en nosotros, que tenemos fuertes debilidades. Entonces, sino que uno que ha sido tentado en todo, mire eso, nuestro Señor fue tentado en todo. Y por eso le decía, si Él, siendo el Hijo de Dios, fue tentado en todo, ahí hay un absoluto, ¿verdad? En todo, mire, fue tentado en todo, como nosotros. O sea, a nuestro Señor le tocó. Él tuvo que pasar por las diferentes tentaciones. Y ahí dicen todo es en todo. Pasó por todas las tentaciones por las cuales usted y yo también a veces nos tenemos que enfrentar. Entonces, pero con la diferencia de nuestro Señor, que al final dice en este versículo que habiendo sido tentado en todo, Él fue encontrado sin pecado alguno. Aleluya. Ese es nuestro modelo.
¿verdad? Entonces tenemos que ir a escudriñar cómo nuestro Señor venció la tentación, cómo nuestro Señor logró mantenerse sin pecado, porque esa fue la presión que Él mantuvo todo el tiempo de parte de Satanás, una presión de llevarlo a pecar, una presión de por lo menos levantar en nuestro Señor un pensamiento en contra del Padre para quebrantar el plan de Dios. Pero no pudo Satanás, no pudo contra nuestro Señor, porque lo tentó en todo, pero no pudo, sino que nuestro Señor salió victorioso. Bueno, ahora, si nuestro Señor salió victorioso, pues Él tiene el antídoto, tiene el remedio para que nosotros también salgamos victoriosos. Y si Él, porque aquí también nos puede engañar el pensamiento, Él, porque era el Hijo de Dios, salió victorioso en toda tentación y por eso se mantuvo sin pecado. Pues quiero decirle que no, porque así como dice Filipenses capítulo 2 y Hebreos también dice que Él, siendo Dios, también se hizo 100% hombre. Y Hebreos también dice, y en los días de su carne nuestro Señor, dice, a través de súplicas y ruegos, aunque sufrió y padeció en su carne, aprendió la obediencia en su carne. Entonces Él vino a ser partícipe de sangre y carne, tal como nosotros hemos sido formados como seres humanos, aunque era Dios también. Pero Filipenses 2 dice que Él se despojó de tener esa gloria de Dios y se hizo, dice, humilde, y se bajó hasta la condición de siervo, de hombre, tal y como nosotros. Entonces Él, en la condición de ser humano, fue tentado en todo, pero venció la tentación. Entonces se mantuvo íntegro, se mantuvo sin pecado. Ahora, Él es nuestro modelo para que nosotros aprendamos a vivir de esa forma. Ahora, vayamos sobre nosotros, ¿verdad? Mire, durante nuestra vida sin Cristo, porque hubo un momento que el Señor se atravesó en nuestro camino, pero de ahí para atrás nosotros vivimos sin Cristo, estábamos sin Cristo, alejados de Él, alejados de la esperanza, lejos de la luz, vivíamos en tinieblas, muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. Durante nuestra vida sin Cristo, todos nosotros vivimos muchas cosas que marcaron nuestra existencia. Todos nosotros, que de hecho, me atrevo a decir que aún estando en Cristo, todas esas cosas que marcaron nuestra existencia todavía tienen ciertas manifestaciones estando en Cristo. Ahora, esas cosas que nos marcaron fueron ya sea de forma positiva o negativa, pero lo cierto es que ahí estábamos sin Cristo. Entonces, hay una marca en nosotros, hermano, en nuestra existencia, de todas las cosas que vivimos, hicimos antes de venir a Cristo, antes de estar sin Cristo. Entonces todas esas cosas de alguna forma penetraron en nuestra alma, en nuestro corazón, y algunas es posible que las sigamos repitiendo, que las sigamos practicando, y que vienen de las tinieblas, vienen de allá, como por ejemplo la cultura, costumbres, tradiciones, hábitos que vienen de allá y que ahora, estando en Cristo, ya no deberían de estarse practicando. Ahora, ¿por qué viene eso? Porque marcaron nuestra vida, marcaron nuestra existencia. Hay mucha gente que no logra ser libre de su pasado porque están fuertemente marcados por las cosas que hicieron en el pasado. Están ahora en la luz, pero siguen atados al pasado. Es como vivir un presente, pero con las cosas del pasado, haciendo los pecados del pasado, haciendo las cosas del pasado, pero ya en la luz. Entonces hay una marca, que esa marca hay que borrarla, hay que eliminarla. Entonces, bueno, eso es tremendo. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 15 y verso 13. Pero respondiendo Él, nuestro Señor, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Fíjese que en el contexto de este versículo, los fariseos nuevamente están viendo de qué forma hacen caer a nuestro Señor con preguntas y con situaciones incómodas. Y el Señor les da una respuesta. Él le dice: razón tenía el profeta al decir que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y luego les dice: ustedes saben que no es lo de afuera lo que contamina lo adentro del hombre o lo interno del hombre. Es al contrario, dice él. El corazón, lo que hay en el corazón es lo que contamina al hombre. Les da una enseñanza, porque los fariseos, ellos tenían mucho cuidado en lo que iban a ingerir, en lo que iban a introducir en su cuerpo, comida, bebida. Ellos se lavaban las manos, se lavaban los platos, o sea, ellos tenían una delicadeza por lo inmundo, por lo sucio, eran exagerados, ¿verdad? De tal forma que el Señor los reprende y les dice: ustedes se lavan las manos, limpian los vasos, limpian los platos, se cuidan mucho para no contaminarse con lo que está entrando. Pero yo quiero decirles que no es lo que entra lo que los contamina, sino que la contaminación viene de adentro mismo. Y él se enfoca en algo y dice: y es el corazón lo que contamina al hombre. Bueno, después de eso viene este versículo. Entonces dice: toda planta que mi Padre, o que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Entonces, en este versículo hay algunas preguntas que tenemos que hacernos. Si el Padre no plantó esa planta de la que está hablando el Señor, ¿quién la sembró? Porque él está hablando del corazón y él dice: toda planta, parafraseemos ese versículo, toda planta que mi Padre Celestial no plantó en los corazones tendrá que ser desarraigada. Entonces, lo primero que señala es de que hay plantas sembradas en los corazones. Y lo otro que podemos nosotros ahí preguntarnos es: bueno, ¿quién las plantó? Porque ahí es claro el Señor y dice: mi Padre no plantó esas plantas. ¿Quién las plantó? Entonces, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo las plantaron? Entonces, cuando analizamos el versículo, las plantas que el Señor está hablando acá, que tienen que ser desarraigadas, las sembró el enemigo. Tuvo que sembrarlas el diablo, que el Señor lo reprenda esta noche. Y esas plantas que se sembraron en el corazón, viene el Señor y dice: hay que arrancarlas, esas tienen que ser desarraigadas. Hace unos días estábamos tratando el tema de raíces, ¿verdad? Creo que así era el tema, las diferentes raíces que hay de desarraigar. Pues viene acá, porque aquí lo que el Señor está hablando es de liberación, que el creyente, los hijos de Dios tienen que liberarse. No porque ya soy hijo de Dios no voy a ser influenciado por los demonios. No porque ya estoy en Cristo no voy a tener ataduras, no voy a tener cadenas. No porque ya esté en Cristo no voy a estar encarcelado, no voy a estar metido en cárceles de oscuridad, en cárceles de opresión, en cárceles de pecado. ¿Cuánta gente, hermano, está en el evangelio pero están encarcelados? Otros están atados, otros están oprimidos, otros están, hermano, con yugos y con diferentes situaciones, que hay que liberarlos, que hay que desatarlos, que hay que ministrarse. Y por eso es de que todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser responsables con nosotros mismos e individualmente, como un asunto de responsabilidad, buscar nuestra propia liberación. Buscar cada uno nuestra propia libertad. Entonces, en Lucas capítulo 4 el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir y dar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? El pueblo del Señor. Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quién? El pueblo del Señor. Entonces, hay plantas que tienen que ser desarraigadas. Otra pregunta: ¿cuáles son esas plantas? Otra pregunta: ¿y cómo podemos nosotros detectar esas plantas? Porque ahí están en el corazón, dice el Señor. Hay plantas que el Padre no plantó y que quizás esas plantas estén en nosotros y que no nos hemos dado cuenta, que no le hemos prestado atención, pero la orden del Señor acá es que esas plantas hay que arrancarlas. ¿Qué pasa si esas plantas no se arrancan? Pues como todo lo que pasa en la botánica, en la naturaleza, una planta empieza con una semilla. Primero se sembró la semilla y esa semilla tuvo que brotar, empezar a crecer, a empezar a desarrollarse, y empezó a salir el tallo, empezaron a salir las hojas y empezó a formarse la planta. Pero no se queda solamente en planta. Después de la planta viene el fruto,
vienen los frutos, y la Biblia habla de que hay frutos malos. ¿De dónde vienen los frutos malos? Vienen de una semilla que no sembró el Padre, que esa la sembró el enemigo. Ahora, esos frutos malos, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, dice que son obras de la carne, que vienen de una semilla que no sembró el Padre. Ahora, esas plantas las podemos llamar acá receptores. Por eso hay que eliminarlas. Por eso hay que prestarle atención a este versículo, Mateo 15, verso 13. ¿Habrá alguna planta en mí que el Padre no plantó y que está ahí escondidita? ¿Sí, hermano Marlon? Buenas noches. Sí. Satanás, él pone algo en nuestro corazón como una semilla, miremoslo de esta manera, óvulo y semilla, que es esperma. A la hora de hacer fusión, da a luz el pecado. Hasta ahí estoy entendiendo yo, pero mi pregunta es lo siguiente. El Mateo dice, toda planta que el Padre no plantó sea desarraigada, pero porque ya dio a luz, el receptor ya aceptó la semilla. Aquí mi pregunta es, ¿siempre va a ser así? ¿O el receptor tiene posibilidades de no ser, se podría decir así, incrustado con la semilla? Correcto, el receptor tiene la posibilidad de cerrarse para que no venga la semilla mala. Sí, a eso tendríamos que concluir con el tema, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias, hermano Marlon, pero por ahí vamos. Entonces, hermanos, es necesario que cuando nosotros venimos a Cristo, entender que Dios empieza un trabajo de limpieza y transformación en nosotros. Si nosotros creemos que el evangelio es nada más haber salido del mundo y entrar a la iglesia, sentarnos en una silla y pasar el tiempo hasta que el Señor venga sin hacer nada, sin haber cambios, ni transformación, ni liberación, ni ministración, ni nada de eso, estamos equivocados totalmente. Porque el evangelio no es de pertenecer a un ministerio, de pertenecer a una iglesia y llegar a sentarse a las sillas de esa congregación de vez en cuando. Ese no es el evangelio. Sino que debemos de entender que desde el momento que nosotros nos sacaron de las tinieblas y nos metieron a la luz, una vez que entramos a la luz me empieza a iluminar, y esa iluminación me permite ver todo lo malo que hay en mí. Yo no sé si usted se ha examinado y ha visto todo lo malo que hay en usted. No, pastor, solo lo que está a mi lado nada más. Porque para eso sí somos buenos, ¿verdad? Para ver lo malo del otro. ¡Ja! Somos profesionales. Pero no se ha hecho un su examen, un su autoexamen, a ver cuántas cosas malas tengo. Vamos a ver, me gusta el chisme, me gusta esto, soy peleonero, soy aquí. No ha hecho, me enojo muy rápido. No ha hecho un su examen. Y después revisarlo y Padre Santo. Entonces es necesario, mis hermanos, que no miremos el evangelio solo de venir a sentarnos a la iglesia, sino cuánto nos estamos dejando trabajar por el Señor. Y aquí hay muchas cosas que pasan, hermano, en medio de nosotros. Mire, aquí hay que abrir más el entendimiento. ¿Cuál es el propósito del Señor de la iglesia? O sea, de reunirnos. ¿Cuál es el propósito de Dios de reunirnos? Porque es que a veces en todas las iglesias, porque eso no solo aquí, ni eso es en todas, porque a veces hay roces entre hermanos, disgustos, que como dice aquel dicho, se topó la piedra con el coyol, ¿verdad? Y ¡pay! ¿Por qué pasa eso? Porque ese es el propósito de Dios. Un trato. Acá es donde nos están tratando, hermanos. Nos están poniendo la piedra de a un lado. Y mire, están botando todas las asperezas. Entonces alguien dirá, ¿y por qué ese hermanito? Y conmigo es el asunto. Te lo pusieron de encargo.
Y ese es el error, cuando las personas no entienden cuál es el propósito del cual el Señor nos congrega en un lugar. Lo que hacen es cambiarse de iglesia, porque dicen, no, mejor me voy para aquella iglesia, porque de aquella iglesia, ahí sí no hay problemas, ahí todo es amor. Y que olvídese, siempre va a haber ahí alguien que lo está esperando, que ya le dieron la orden, ahorita va a venir fulano de tal, ahí te lo encargo, de encargo lo van a tener. Entonces hay que entender todo eso. Ahora, ¿para qué pone Dios todas esas circunstancias? Porque está trabajando con nosotros. Nos tiene que transformar, nos tiene que trabajar, nos tiene que limpiar. ¿O todos estamos aquí al 100% limpios? No. Entonces necesitamos. Ahora, esas plantas vienen a ser esos receptores que necesitan ser arrancados de nuestros corazones, que ahí están escondidos, que ahí están ocultos, y que solo cuando se amerita la ocasión es que brotan, porque no brotan todo el tiempo, pero ahí están. Y si esos no se arrancan, siempre van a permanecer, hermano, y van a estar activos todo el tiempo. Bueno, avancemos. Receptor, ¿verdad? Yo sé que la palabra es muy sencilla para comprenderla, pero ¿qué es un receptor o qué son los receptores? Un receptor, según un diccionario normal, corriente, dice que es toda clase de organismo, todo tipo de organismo, aparato, máquina o persona que recibe estímulos. Oiga esto, ese es un receptor, que recibe estímulos. O sea que ahí está, pero para empezar a activarse necesita ser estimulado por algo. Recibe estímulos, recibe energías, señales o mensajes. Ese es un receptor. Entonces, cada vez que recibe algo de esto, se va a activar y va a empezar su actividad. Bueno, forma en que trabajan esos receptores. Entonces, hoy sí, regresemos a la cita de Santiago 1, 13 y 15. Y aquí le presento un cuadro de cómo trabaja esta situación. Cuando pusimos el orden de Santiago, dijimos que concupiscencia, luego tentación, después pecado y por último muerte. Ahora, al entender este asunto de los receptores, vea el orden. Aquí cambió. Arranca con un transmisor. O sea, tiene que haber un emisor. Y esta es la tentación, número 1. Entonces, aquí está la tentación. Ahí arranca todo asunto, con la tentación. Acá. Entonces, recuerdo yo que en las enseñanzas pasadas le dije que nosotros deberíamos de estar diestros y bien entrenados, ejercitados en la tentación. Porque eso es lo que deberíamos de estar venciendo todo el tiempo, la tentación. Pero ese es el transmisor. O sea que este es el estímulo, la energía o el mensaje o la señal, si usted lo quiere ver así, que está dirigido hacia algo, que le está apuntando a algo. Tiene algo en la mira. La tentación tiene su mira puesta en la concupiscencia. Eso le interesa a la tentación. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Pues la tentación viene de afuera. Y entra y está buscando la oportunidad de entrar y buscar este receptor. O sea que si la tentación no encuentra este receptor, no puede hacer nada. Necesita este receptor. Entonces hay que prestarle atención a eso. Por eso es que necesitamos ser ministrados y fortalecidos en cuanto a esta situación práctica que siempre nos lleva a caer. Receptor. Bueno, después, número 3, vendría el producto. El producto de esa activación es el pecado. Mira el pecado, número 3. Y por último, ¿verdad? Número 4, vendría el fruto, lo que es muerte. Entonces, esas palabras vamos a analizarlas una por una para ir entendiendo esta situación.
Fíjese que al vencer esto, al romper este ciclo que se puede ver acá, ahí es donde empezaríamos nosotros a vivir la santidad que el Señor demanda de nosotros. Bueno, mire lo que quiero mostrarle aquí siempre. Este receptor, según lo que dice Santiago, atrae, es como un imán, seduce. Cada uno es atraído, dice, por su propia concupiscencia. Entonces ese receptor, su tarea es atraer, jalar las cosas que vienen de afuera. Ahora, esta situación, voy a borrar acá, este receptor, como lo que explicaba hermano Marlon, ¿verdad? En cuanto a a lo natural, ¿verdad? Lo que enseña la naturaleza, que el esperma con el óvulo, una vez se juntan, entonces hay un embarazo, se concibe. Eso es lo que está explicando Santiago. Entonces, ese receptor, al recibir la señal del transmisor, que es la tentación, lo que hace es que se junta, se une, se mezcla, y entonces se produce un embarazo. Pero como todo embarazo natural, ¿verdad?, tiene un tiempo determinado para dar a luz. Pero ojo, ¿verdad? Porque esta situación se está dando en lo interno, no se ve, no se mira. Por eso, perdone que le repita lo de Jeremías, pero engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Cuántos corazones no estarán embarazados al ver esta situación? A punto de dar a luz. Por eso aquí hay otras cosas que hay que entender, ¿verdad, hermanos? Que no hay, cuando se habla del pecado, se habla de que hay pecados premeditados y pecados circunstanciales, ¿verdad? Pero los premeditados son los que menos se cometen, los otros son los que abundan, ¿verdad? Perdón, los premeditados son los que abundan, los circunstanciales son los que menos se cometen. Porque cuando nosotros vemos el caminar de la persona en el evangelio, no hay, hermano, caídas de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana en una situación pecaminosa. Cuando alguien cae es porque ya en el corazón había un embarazo. ¿Está conmigo, verdad? Ya en lo interno ya se había formado algo, que solo es cuestión de tiempo, que ahí está, y solo es cuestión de unas horas, unas semanas, unos meses, pero de repente eso va a brotar, eso va a tener que salir, por más que se oculte. Interesante, porque es como el embarazo de una dama, ¿verdad? Que quedó embarazada y por más que se faje, que se oculte, tiene que nacer el muchachito. Sí, por más que lo oculte, tiene que nacer, tiene que verse el fruto. O tienen que haber evidencias, si no se le salen ojeras y se le caen las mandíbulas y todo, pero algo tiene que haber de que ya la cosa no está bien, hay un embarazo, ¿verdad? Sí, hermano Marlon. Pienso yo, pues por mí, porque pienso que muchos de nosotros, para empezar la pregunta, todos manejamos concupiscencia. Correcto. No hay ni un ser humano que no la tenga. Todos nacimos con concupiscencia incrustada desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que mucho del problema nuestro, o al menos mío, yo lo pienso también así, es de que a veces queremos jugar o hacer alarde de que podemos como que resistir a la tentación, cuando la concupiscencia es un óvulo fértil, se podría decir así. Correcto. Todos lo manejamos, todos tenemos concupiscencia entonces. Correcto, todos tenemos concupiscencia. Okay. Por eso es que la tentación busca esa concupiscencia. Ese es el receptor. Ahí estamos detenidos ahorita. Entonces eso se da en lo interno. Ya en el corazón se está formando esa situación y de pronto tiene que salir el fruto. Da luz. ¿Da luz qué cosa? El pecado. Entonces mire esto en la práctica. Cuando ya nosotros hemos caído en pecado, ya pasamos por todo ese proceso. No fue que, pequé y yo que no quería. No. Ya venía formado allá adentro y dio a luz al pecado. Y por último, viene
la muerte, que es el fruto, ¿verdad? Bueno, entendiendo eso, vaya conmigo y veamos el proceso de esta situación para poder, bueno, vamos a concluirlo, ¿verdad? Pero esos receptores va a haber que trabajarlos, porque ahí es donde está la caída hacia el pecado. Veamos entonces las palabras que se nos menciona en la Biblia de este proceso. La tentación. La palabra tentación viene del griego peirazo, ahí le pongo los datos por si usted quiere buscarlo, y mire su significado, pues. Uno de sus significados es, interesante, un experimento con el propósito de averiguar la calidad, qué piensa o cómo se comporta una persona. Eso es tentación. Qué definición tan comprensible. ¿Qué es tentación? Es un experimento que se lo van a lanzar ¿a quién? A usted y a mí. Van a experimentar con nosotros. ¿Y qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo que el objetivo de la tentación? ¿Qué quiere analizar? ¿Qué quiere experimentar? La calidad, ver la calidad de persona que somos. ¿Está aquí conmigo, verdad? Mire eso. ¿Qué clase de personas somos? Para averiguar qué clase de personas somos nos pusieron la tentación. Entonces ahí se define, hermano. Ahí se define la calidad, no como cualquier persona, ¿verdad? Que tiene principios o valores, sino la calidad como hijos de Dios. Entonces la tentación viene con ese objetivo, examinarnos, experimentarnos. ¿Y qué es lo que va a averiguar? Uno, cómo está la mente, qué se piensa, y lo otro, cuál va a ser el comportamiento ante esa situación. Y ahí, mis amados hermanos, es donde todos planchamos. ¿Está conmigo, verdad? Ahí es. Porque ¿no le ha pasado a usted que de repente se le asomó la tentación con cachos y cola? Y fue un ratito de calor, ¿verdad? Y después usted se va a la casa y si tan solo me hubiera quedado con la boca callada. Pero no pude callarme y dije un montón de cosas ahí. ¿Qué pasó ahí? Se comprobó qué clase de persona era en una tentación. En una situación que se le presentó, su conducta es lo que se está calificando en esta situación. Que alguien llegue a amenazarlo, que alguien llegue a insultarlo, que alguien llegue a hacerle algo. ¿Cuál va a ser su conducta ante esta situación? Lo están calificando con esta situación. Tremendo. Va, veamos otra palabra. Dice que cada uno es atraído, o sea, hay una atracción. Y cuando habla de atracción no es algo así sencillo, simple, es una atracción fuerte. Entonces esa palabra atracción o atraído viene del griego exelco, ahí están los datos por si usted lo quiere revisar. Ahora mire su significado, pues. Esa palabra atracción, en la pesca, esta es la idea del original, ¿verdad? En la pesca y en la caza, como juego, es atraído de su lugar de escondite. Mire, pues, la tentación cumple esto, ¿verdad? Junto con la concupiscencia. ¿Qué está sucediendo acá? Según la idea original, dice que tanto en la pesca como en la caza, que lo utilizan como un juego, lo que tratan es sacar a alguien de su escondite. O sea, hay cosas escondidas en el corazón y esto viene a ser como la carnada, ¿verdad? El pescador, por ejemplo, para poder lograr agarrar al pescadito, le lanza la carnada, ¿verdad? Con un gancho y esa cosa se va en el agua, se va en el agua, se va en el agua. El ganchito está bien puntiagudo y bien filudo que el pescadito no logra detectarlo porque él lo que ve encima es el pedazo de carne nada más y cuando llega y abre la boca y muerde, se le traba el gancho y ya no se desprende, porque entre más quiere zafarse, ese gancho está estructurado de tal forma que entre él más resista a querérselo quitar, más se penetra en su piel. Entonces esta es la idea del original, que mire, sacar del escondite algunas cosas que están ocultas ahí, toda planta que el Padre no plantó. Y hay unas referencias ahí, ¿verdad? Por si las quiere anotar. Ahora, lo otro es que en el lenguaje de los cazadores es traducido como la seducción de una prostituta.
Eso viene del original, no me lo estoy inventando yo. La seducción de una mujer de ese tipo, que no es sencillo según lo que explica. Entonces, mírenme, sigamos acá, veamos otras palabras. Entonces, Torres Amat dice que no solamente es atraído, sino que también es halagado. En Reina Valera 60 dice atraído y seducido, pero el traductor de Amat no puso seducido, sino esta palabra, halagado. Entonces, cada uno es halagado. Entonces, ¿qué pasa allá adentro con esta palabra? ¿Qué es lo que está sucediendo en el interior? Pues es hacer o decir con estudio y casi siempre y moderadamente lo que se cree o puede agradar a otro o deleitar. A eso se refiere con que está seduciendo, según Reina Valera 60, pero aquí es un halago. O sea que como que le hablara, como que le presentara las ideas, las imágenes, que eso le va a provocar un deleite, un placer enorme. Entonces lo están halagando para que caiga en la tentación. Ahora, el diccionario enciclopédico ilustrado viene del griego dolos y significa una maña, sutilmente, o engaño, como el engaño de la serpiente. Pero ojo, ¿verdad?, que nuevamente eso se está dando en lo interno, que viene como una seducción fuerte, pero viene disfrazada, viene un engaño tremendo que no se logra ver, y que al contrario está dando palabras o imágenes o ideas de deleite, todo lo contrario. Entonces esa es la palabra halagado. Sigamos adelante, vea otras palabras conmigo. La palabra concebido, del griego suyambano, y significa apoderarse, ya cuando concibe, ¿verdad? Todo ese proceso, ya cuando concibió, cuando se unió con el receptor, entonces ahora ahí sucede algo. Según el original, ya se apoderó en lo interno, como un prisionero. En un sentido figurado, empieza un deseo vehemente que impulsa al hombre a complacer lo que allá adentro está como una bomba de tiempo. Eso es concebir. Ya concibió, ¿verdad? Se unió, ¡pah!, se da el embarazo, pero ahí mismo se despierta allá adentro ese fuerte impulso de querer complacer lo que ya se formó. Ahora, apoderarse de uno mismo, dice la Biblia, nos enseña que uno es prisionero de aquello que le ha vencido. A eso habría que prestarle atención. Segunda de Pedro 2:19. Uno es prisionero de todo aquello que lo vence a uno, se vuelve esclavo de eso. Bueno, sigamos avanzando acá con otras palabras. Da luz, del griego ticto. Uno de sus significados es dar libertad a los deseos, repetidas veces ahí, corrija una, es dar libertad a los deseos, es una característica de los hombres de los últimos días, pero aquí la palabra se puede entender como un libertinaje, o sea que le da libertad total ya a lo que se concibió allá adentro. Tiene que salir, tiene que reventar, tiene que buscar una salida. De lo que hay que evitar es que se forme allá adentro. Y a veces nosotros peleamos con lo que ya salió, ¿verdad? Y tratamos de enmendar y de maquillar y de solucionar lo que ya se formó afuera, y ahí ya no se puede hacer nada. Aquí lo que hay que ir a tratar es lo que está allá adentro, evitar que se forme esta situación que estamos analizando acá. Ahora, la palabra pecado, ¿qué es pecado? ¿Verdad? Yo sé que algunos ya manejan este término, pero ¿qué es pecado? Este ya es el producto. Entonces ahí está la palabra original, jamartano, y su concepto es este. ¿Qué es pecado? Pecado es estar equivocado, vagar o perder el rumbo del camino de la rectitud y el honor. Violar la ley de Dios, eso es pecado. Esto quiere decir que al pecar nos apartamos del camino de santidad, perdimos el rumbo, nos salimos del camino. Eso es pecado. ¿Qué es pecado? Pues lo que usted está viendo aquí en la pantalla. Y por último, la otra palabra interesante de lo que nos explica Santiago, pues es la palabra muerte. Entonces, mire todo el proceso que se va dando. Y lo tremendo que vuelvo a resaltarle acá, que esto no es cuestión de minutos. Esto no se forma en 10 segundos.
Esto lleva un tiempo para que allá adentro empiece a formarse según este proceso y vaya dándose paso a paso, hasta que llega esto, al desvío del camino. Entonces, cuando alguien se sale del camino, cuando alguien le da la espalda a Dios, sea cual sea su razón, según esa persona, pasó por este proceso. Nadie le da la espalda a Dios, nadie se aparta de Dios sin haber pasado por esta situación. Por eso hay que prestarle atención. La gente a veces cuando se aparta del Señor culpa a otros. No, es que por el hermano fulano, no, es que por aquel que y a veces hasta de uno dice, no, que por el pastor, no, yo que por esa iglesia, porque me hizo, porque me dijo, que no sé cuánto. No es eso. Esas justificaciones no es nada más que el cubrimiento de todo lo que estamos viendo acá. Sigue aquí conmigo, ¿verdad, hermano? Bueno, espero que estemos entendiendo. Llegamos al pecado, ya brotó, ya explotó, ya se vio el fruto. Pero no se queda ahí. Según Santiago viene el último paso, y el último paso es muerte. Y hay varios tipos de muerte, ¿verdad? Está la muerte segunda, que es la muerte eterna, está la muerte espiritual y está la muerte física. Entonces, creyentes muertos. ¿Por qué están muertos? Por el proceso que acabamos de analizar. ¿Y cómo se ve que están muertos? Pues la vida espiritual tiene evidencias. La vida espiritual tiene frutos. Gálatas 5 dice: paz, amor, fe, mansedumbre, y menciona muchas cosas. Entonces, la vida espiritual a veces se nota hasta en el rostro, se nota en la mirada. De la vida espiritual se nota a veces, hermano, en algunas cosas que hacemos para el Señor. Pero el que está muerto, no puede, aunque quiera no puede, porque está muerto. Ahora, vuelva a mantener este pensamiento conmigo. ¿Por qué hay cristianos muertos? Por esto. No le atribuyamos, no es que no ora, no lee la... Sí, eso afecta también, pero la esencia de una muerte espiritual es este procedimiento. Hay pecado, y no estoy señalando a nadie, no estoy señalando a ninguno, pero la Biblia eso es lo que enseña, que la muerte es el resultado final de todo este procedimiento que se arrancó en el corazón por un receptor. ¿Qué es muerte? Pues entre otras cosas, muerte significa separación. Y era lo que hablábamos en estos días, que Jeremías le dijo, el Señor habló a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas. Se separaron. Entonces es separación, se perdió la comunión, el vínculo con el Señor, y según el traductor original dice que es la miseria del alma levantada por el pecado. Entonces ahí se acabó todo, ¿verdad? Ya hubo muerte. Bueno, lo que hay que evitar es llegar hasta ahí. Ahora, veamos algunas cosas. Yo quiero, ¿cuánto llevamos? Ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, mire, pues, ¿en dónde son colocados los receptores? Toda planta que el Padre no plantó. ¿Dónde? Porque ahí está el problema. Nosotros tenemos que ir a ministrarnos esos receptores que son varios, hermano. Son varios y se mueven en 3 áreas en nosotros. Entonces aquí se las menciono. ¿Dónde se colocan? Se colocan, nosotros somos seres tripartitos. Esos receptores pueden estar en nuestro espíritu, en nuestra alma, o pueden estar en nuestro cuerpo. Y hay que identificarlos. Esos hay que ir a identificarlos y luego ministrarlos. Por eso primero es la enseñanza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hay receptores en el espíritu, y ahí se va a dar cuenta, no son pocos. Hoy no los vamos a ver, no nos va a dar tiempo, pero hay varios receptores en el espíritu que están jalando cosas y que están brotando. Hay en el alma y también hay en el cuerpo. Bueno, ahora, estas que acabamos de ver, ¿cuáles son sus fuentes de contaminación?
para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. Tiene que haber una fuente que esté contaminando nuestro ser. Por eso Santiago, de hecho, cuando describe nuestro ser tripartito, dice que la voluntad de Dios es que nuestro ser completo, integral, sea guardado sin mancha e irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces Él encarga eso, dice, deben de mantenerse limpios en su ser integral, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a través de estas enseñanzas vamos a entender que el espíritu nuestro también se puede contaminar, no solo el alma. Entonces hay que corregir algunas cosas, porque anteriormente yo también creía que solo el alma se podía contaminar, y no, nuestro espíritu también se puede contaminar. Y esa puede ser la razón por la que muchos no pueden experimentar una transformación en Dios, porque hay contaminaciones allá adentro. Esas contaminaciones pueden venir de 3 fuentes, y aquí se las presento. Número 1, preexistencial, ancestral y desde el vientre. Allí se colocaron esas fuentes de contaminación para los receptores. Entonces, que siguen siendo doctrinas, la doctrina de la preexistencia. Lo he mencionado acá, he hablado un poco de ello, pero sí es necesario poder comprender realmente nuestra preexistencia, que es una doctrina. Veamos el primero en los minutos que aún nos quedan, ¿verdad? Porque esto lo vamos a seguir platicando. Una fuente de contaminación preexistencial. Lo primero que nosotros debemos de entender con este tema, no lo voy a desarrollar a cabalidad, pero por lo menos poner la base, es que usted y yo, mi amado hermano, no iniciamos nuestra vida al nacer del vientre de nuestra madre. No fue ahí nuestra existencia real. Nosotros tuvimos una preexistencia antes de tener este cuerpo. ¿Está conmigo, verdad? Antes de tener este cuerpo hermoso que usted se anda, tuvimos una preexistencia. Entonces, por eso hay cosas, hermano, que quizás no recordamos bien, pero que sí, hermano, a veces, mire, por ejemplo, ¿no se ha topado usted por casualidad en toda su vida con alguien en algún lugar, en lugar X, en cierta condición, que usted cree que a esa persona en algún lugar la ha visto, pero no la conoce? O se ha atrevido a decirle, mire, yo como que lo he visto en algún lado a usted, pero no lo conozco a usted. ¿Cuál es su nombre? Y le dice el nombre, y dice, no, hombre, no me suena ese nombre, pero su cara, no sé, yo lo he visto en algún lugar. ¿De dónde viene eso? Si es cierto, en algún lugar tuvo que haberlo visto. Tuvimos una preexistencia. Ahora, cuando hablamos de esa preexistencia, hay varios versículos que nos lo muestran y que también identifican si ahí hubieron receptores que vienen desde allá, y que al venir a la tierra y al haber entrado nosotros en el vientre de nuestra madre y nacer, se juntan con otra serie de receptores que nos siguen ocasionando daño aún en nuestra edad adulta. Entonces, mire, por ejemplo, este asunto, ¿verdad? El concepto. Son aquellos receptores que fueron colocados antes de nuestro nacimiento aquí en la tierra. O sea, que nos colocaron receptores en nuestra preexistencia. Y al nacer ya venían incorporados en nosotros. Eso es allá atrás. Mire estos versículos conmigo para entender la preexistencia. Y que logramos, por favor, entenderla, asimilarla, porque esto es básico para que todos nosotros podamos ministrarnos más adelante. Si no creo, si no entiendo, yo no puedo ministrarme. Mire este versículo, Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, mire eso, pues, tiempo pasado, oyó al Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo oyó al Padre? Apliquémoslo a nosotros. Mire, todo aquel que oyó, ¿cuándo? Al Padre. Ahora, mire lo otro. Y aprendió. Dos verbos.
¿Qué está sucediendo ahora? Viene a mí, dice el Señor. Mire qué interesante. Preexistencia. El que oyó, o sea, mire, pues si esto lo aplicamos hacia nosotros, nosotros no estamos acá por casualidad, mi amado hermano. Nosotros estamos acá por un propósito que con este versículo se puede definir que ese propósito viene desde antes de la fundación del mundo. Así que no estamos aquí porque usted un día sí que yo me cansé de la vida del mundo y por eso me vine a meter al evangelio a ver que no. Estamos acá porque según este versículo en algún momento de nuestra preexistencia usted y yo escuchamos al Padre, pero no solamente lo oímos, sino que aprendimos algunas cosas de Él y que ahora hemos venido a Cristo Jesús. A esto le llamamos la escuela del Padre. Estuvimos en la escuela del Padre y nos mandaron a la tierra, y aquí a la tierra nos mandaron a otra escuela, que esta es la escuela del Hijo. ¿Sí, hermano Marlon? Pastor, una pregunta. Para no seguir avanzando porque me quedé trabado en algunas cositas ahí, una pregunta. Estamos hablando de las contaminaciones, dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Existe la preexistencial. ¿Cuáles son las otras dos? Ancestral. Ajá. Y en el vientre. Ah, ok. Mire, pastor, tengo una pregunta. No quiero seguir yo con esta duda. ¿Puede haber una contaminación preexistencial por lo que acaba de decir si venimos ya contaminados del Padre de los Espíritus? Sí y no. Bueno. Sí y no, okay. Sí se puede dar, sí y no. Pero sí puede darse. ¿Será en un proceso de allá para acá? Sí, correcto. Tiene que ser un proceso. Okay. Correcto, hermano Marlon. Ok. Gracias. Entonces, gracias, hermano. Mire, pues, todo aquel que oyó al Padre y aprendió, ¿qué cosas aprendió? Pues no es ese el tema, pero aquí tuvo que haber un espacio, tuvo que haber un tiempo, y ahí tuvimos que haber estado usted y yo en ese lugar. Oyó al Padre y aprendió del Padre. Ahora, ¿qué pasa en el presente? Porque eso lo está diciendo el Señor. Ahora, ya oyeron, ya aprendieron del Padre, ahora lo que está sucediendo es que están viniendo a mí, dice el Señor. Entonces hemos venido al Señor, pero ahí no arrancamos nosotros ya traíamos una enseñanza. Desde la preexistencia ya habíamos sido incluidos en la escuela del Padre, aleluya. Muy bien, otro versículo para entender este asunto de la preexistencia. Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire lo que se está narrando aquí, ahorita, hermano Marlon. O sea que este hombre nació ciego. No es que en el camino perdió la vista. Verso 2. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Mire la pregunta, qué interesante. Están atribuyendo una imperfección en el cuerpo de este hombre al pecado. ¿Tiene validez? Sí, está vinculado. Por eso es que los discípulos hacen la pregunta. No están haciendo cualquier pregunta, están haciendo una pregunta bien profunda. Ellos sabían perfectamente que muchas imperfecciones en el cuerpo o enfermedades era producto de pecado. Y eso sigue vigente. Ahora dice, ¿quién pecó? Hablando del ciego de nacimiento, o sus padres, para que naciera ciego. Alguien tuvo que haber pecado. Otra cosa, le están atribuyendo a que él nació ciego porque los padres pecaron. Y también tiene sentido, porque muchos pecados de los padres afectan a los hijos. ¿Está conmigo, verdad? Bueno, sí, hermano Marlon. Solo quería hacer un paréntesis. No sé si usted escuchó en el retiro de verano, el profeta Tito dijo algo, enseñó acerca del líquido amniótico. El Padre nos enseñó, pero nos metió en un estado de amnesia amniótica para olvidar, pero nos lo iba a recordar el Espíritu. O sea que sí fuimos enseñados allá. O sea, se quedó atrás, solo ese aporte quería hacer. Gracias, hermano. Sí, le dio una aplicación a lo que estaba explicando de esto. Mire qué pregunta, gracias Marlon, mire qué pregunta tan interesante. Ellos atribuyen que la ceguera es producto del pecado. Esto habría que meditarlo, hermano. Muchas enfermedades
muchas situaciones que se dan en el cuerpo tienen su raíz en el pecado. Aquí podríamos desprender una rama de situaciones: cáncer, sida, diabetes, un montón de cosas, ¿verdad? Pero la pregunta está muy certera: o fue él o fueron sus padres. Pero algo pasó antes de que él naciera. Están atribuyendo. Ahora, mire otra cosa, ¿ves? Si la respuesta del Señor hubiera sido, sí, él nació ciego porque él pecó, la pregunta es, ¿dónde pecó él? O sea que se puede pecar antes de haber nacido. Por la pregunta que está ahí, sí. ¿Dónde? En la preexistencia. Porque si nació ciego, ellos manejaban muy bien la doctrina. Decía, antes de venir al vientre tuvo que haber pecado. O fueron sus padres, y sus padres heredaron eso a su hijo, y él nació así. Los pecados, algunos pecados de los padres pueden recaer sobre los hijos. Entonces, ese sería otro tema, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sucedió esto? ¿A dónde le están atribuyendo la pregunta? A la preexistencia. Tuvo que haber sido antes de que naciera. Y por eso cuando ya nace, ¿verdad? Nace ciego. Entonces tiene que haber preexistencia. Una pregunta interesante. Vamos a otro versículo y si quiere aquí nos quedamos porque el tiempo se nos ha ido. Juan capítulo 3 verso 18. Versículo bien conocido. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, mire esa forma de expresarlo acá, ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando uno analiza la gramática de la palabra condenado, lo está mandando hacia el pasado, hacia atrás. O sea que en el original no le pusieron tiempo presente, sino que le pusieron tiempo pasado. Es decir, que aquí está hablando de preexistencia, que aquellos, o sea que aquí se logra ver un receptor también. Aquí, mi amado hermano, se logra ver que nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos pusieron un receptor de fe antes de haber venido a esta tierra. Es decir, en la preexistencia a nosotros nos insertaron un receptor para que al venir aquí a la tierra pudiéramos creer en nuestro Señor. Aún así no le hayamos visto, podemos creer en Él. Aleluya. Entonces, pero luego menciona al otro grupo de personas y dice, pero el que no cree, allá atrás en el pasado ya fue condenado. Entonces aquí tendríamos que hablar de predestinación y preordenación, porque esto se dio antes de venir aquí en la tierra. Es decir, algunos están viniendo a la tierra o están naciendo ya con el sello de condenados. Usted y yo no, usted y yo venimos con el sello de salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tremendo. Entonces, aquí hay un receptor que nos pusieron a nosotros, es un receptor de fe. Este es uno bueno, ¿verdad? Pero de eso no vamos a hablar de los malos, pero el tiempo se me ha ido acá, hermano, llevamos hora 12 minutos ya. Y quedémonos acá. Yo quería avanzar por lo menos en estos tres. Este sería el preexistencial. Luego habría que ver receptores ancestrales. Y por lo menos, si quiere, quedémonos acá, hermano Selvin, si me ayudan aquí arriba, por favor. El ancestral, receptores, son aquellos que son colocados a través de la genética, por medio de nuestros padres. Eso lo explica Primera de Pedro 1:18. Ahora, estos receptores pueden ser positivos, como en el caso de Timoteo, que Pablo le dice, por ahí tengo los versículos, que Pablo le dice, la fe que hay en ti es una fe no fingida, porque esa fe
la heredaste de tu madre y la heredaste de tu abuela. Está diciendo que la fe fue traspuesta por genética, en el caso de Timoteo, como un receptor. ¡Qué tremendo! Ahora, estos receptores, que pueden ser positivos o negativos, en el caso de Timoteo, positivo, pero en el caso de David, le pusieron un receptor negativo, y era el de adulterio y el de asesinato. Receptores con los que, cuando usted ve la biografía de David, tuvo que luchar con eso por mucho tiempo. Peleó tanto con esa situación que el Señor le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su casa, diciéndole que iban a haber muertes en su descendencia. Entonces le leo los versículos y ahí nos quedamos. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo, perdón, ¿sí? ¿Quién quiere hablar? Hermana Yasmín. Dice hermano Samuel que qué pasa con los ateos en la preexistencia. Con los ateos. Ellos entran acá en esto que estábamos viendo en este versículo, Juan 3:18. Los ateos ya están marcados, ¿verdad? No todos, algunos van a creer, esto es un asunto de Dios, pero los ateos entran en este versículo, que ellos desde la preexistencia fueron predestinados, que no creían, no iban a creer y fueron condenados. Vinieron a esta tierra ya condenados. Esa podría ser la respuesta. Muy bien. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. El siguiente versículo dice que fue con la sangre de Cristo. Pero lo que quiero resaltar del verso 18 es que dice que nosotros heredamos de nuestros padres por genética algunos receptores que no están bien. Por ejemplo, el carácter, hábitos o cierto tipo de pecados. Fíjese que qué impresionante, no tengo aquí el versículo, pero fíjese que Abraham le heredó a su hijo Isaac un pecado específico, que el hijo lo repite, pero exactamente igual. Usted recuerda que Abraham, creo que es cuando entra a Egipto, y a causa de su esposa, que era hermosa, dice la Biblia, él tuvo miedo. Y le dijo a su esposa: mira, cuando entremos a Egipto, lo que vamos a decir es que tú eres mi hermana. Entonces él se dejó influenciar por dos cosas: la mentira y el miedo. Y esos vinieron a ser unos receptores en él: tener miedo y mentir. Bueno, pasó la historia de Abraham y sale ahora en escena Isaac. Y cuando usted ve la historia de Isaac, hace exactamente lo mismo. Entra con su esposa y le dice a su esposa: mira, le dice, cuando entremos vamos a decir que tú eres mi hermana para que no me maten. Tenía miedo y vuelve a mentir. Hace exactamente. ¿De dónde heredó eso? De su papá. Entonces nosotros también traíamos una vana manera de vivir de nuestros padres, y hay cosas que quizás todavía estén en nosotros, que vienen por genética y que hay que cortarlas de raíz, porque esas cosas son las que nos impiden alcanzar las bendiciones de Dios para nosotros. Y por último, el versículo de Timoteo le dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay cosas malas que se transfieren como herencia a la descendencia y que se ubican ahí como un receptor. Pero según lo que vemos en este versículo, también hay cosas buenas. La fe, por ejemplo, también puede incrustarse como un receptor en la descendencia. Entonces aquí por lo menos hay 3 generaciones: está la abuela, está la mamá y por último está el hijo,
que llevan un receptor de fe que dice que no es fingida, sino que es una fe sincera. Bueno, quedémonos hasta ahí, el agua se ha venido también, pero yo quiero seguir hablando de esto el próximo lunes, si el Señor lo permite. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando y sobre todo que nos dé el entendimiento para poder comprender lo que la Biblia nos enseña. Haga una oración conmigo ahí en su lugar. Padre, damos gracias, Señor, porque tú siempre revelas cosas que nosotros desconocemos y que pueden muchas veces estar en nuestros corazones, Señor. Pero así como lo dice tu palabra, que toda planta que el Padre no plantó tiene que ser desarraigada, así nos acercamos delante de ti, Señor, confiando en por el Padre, que no haya sido puesto por el Padre. Señor, que tú nos enseñes y que tú nos reveles para poder ser ministrados, Señor, y que aquellas cosas que están en nosotros y que a ti no te agradan, que no provienen de ti, sean desarraigadas, sean arrancadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque hemos entendido, Dios, que necesitamos una transformación en nuestra vida, que necesitamos ser purificados, que necesitamos, Señor, una limpieza en todo nuestro ser integral, y que para ello, Señor, es necesario desarraigar toda planta que tú no pusiste. Ayúdanos a que en estos días nuestros ojos puedan abrirse y poder ver, Señor, qué es lo que necesitamos ministrar en nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu, Señor. Danos revelación, Señor, para poder ser purificados. Revélanos dónde está lo malo, de dónde viene, Señor, aquello que nos hace tropezar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, para que podamos, Señor, ser ministrados, Señor, por tu Santo Espíritu, y de esa forma alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y yo, Señor, bendigo a tu pueblo esta noche, dando, Señor, estas palabras poderosas sobre cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia, y que el Señor ponga en ti paz. Sé bendito y sé bendita en el nombre de Jesús. Amén y amén.